María comienza a trabajar en la lujosa propiedad y percibe que algo muy extraño sucede en aquel lugar. El portón de hierro crujió cuando María atravesó la entrada principal de la hacienda Santa Clara. En sus manos curtidas sostenían con fuerza el asa de su bolso gastado, mientras sus ojos recorrían la inmensidad de aquella propiedad que parecía no tener fin. Césped perfectamente cortado se extendía hasta donde alcanzaba la vista, bordeado por hileras de eucaliptos que se balanceaban suavemente con el viento matutino. La casona blanca de 3 pisos se alzaba imponente en el centro, con sus columnas griegas y ventanas enormes que reflejaban el sol naciente como espejos dorados. María nunca había trabajado en un lugar así. Durante 20 años, limpió casas modestas en el barrio donde vivía, apartamentos pequeños de clase media, oficinas estrechas en el centro de la ciudad. Pero esto era completamente diferente. La necesidad había tocado fuerte a su puerta cuando la fábrica donde trabajaba su esposo cerró sus puertas, dejando a la familia de 4 personas dependiendo únicamente de su ingreso. Cuando vio el anuncio buscando una empleada para limpieza en una hacienda en las afueras de la ciudad, no dudó. El salario era 3 veces mayor de lo que ganaba. Necesitaba aquel empleo. Usted debe ser la nueva empleada. Una voz fría cortó sus pensamientos. María se volteó y se encontró con una mujer alta, de aproximadamente 40 años, vistiendo un conjunto de lino blanco. Impecable. Sus cabellos rubios estaban recogidos en un moño elegante y sus ojos azules parecían evaluar cada centímetro de María con desprecio mal disimulado. Soy Elena Tavares, la señora de esta casa. Espero que comprenda que aquí mantenemos estándares muy elevados de limpieza y discreción. María tragó saliva y asintió, sintiendo el peso de la mirada de aquella mujer sobre su uniforme sencillo y sus zapatos desgastados. Sí, señora, haré mi mejor trabajo. Elena caminó a su alrededor como una depredadora examinando su presa, sus tacones resonando en el piso de mármol de la entrada. Mi esposo, Roberto Tavares, está viajando por negocios y regresará solo al final de la semana. Durante su ausencia, usted responderá directamente ante mi Aney. Hay reglas en esta casa que deben seguirse al pie de la letra. Hizo una pausa, fijando sus ojos en los de María. La primera y más importante, usted no debe, bajo ninguna circunstancia, subir al 3er piso. Ese es el espacio privado de la familia, especialmente la habitación de mi hijastra. ¿Está claro? Perfectamente, señora. Bien, Rosa, nuestra cocinera, le mostrará sus funciones. No tolero retrasos, pereza ni entrometimiento. Muchas empleadas ya pasaron por aquí y ninguna duró más de un mes. Espero que usted sea diferente. Con esas palabras cortantes, Elena subió la escalinata principal, sus movimientos gráciles contrastando con la frialdad de su voz. María se quedó parada en el vestíbulo de entrada, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había algo en aquella mujer que la incomodaba profundamente, algo más allá de la arrogancia típica de los ricos. Era una crueldad sutil, escondida bajo la máscara de la elegancia. No le hagas caso, hija. Una voz cálida vino de la derecha. Una señora morena, de cabellos grises y sonrisa acogedora, se aproximó, secando las manos en un delantal floreado. Soy Rosa, trabajo aquí desde hace 15 años. Bienvenida a la hacienda Santa Clara. Ven, te muestro dónde está todo. Mientras Rosa guiaba a María por los ambientes de la mansión, explicando cada tarea y compartiendo historias sobre la propiedad, María se sentía cada vez más impresionada. La sala de estar tenía un techo altísimo con lámparas de cristal que parecían cascadas de luz. La biblioteca guardaba miles de libros en estantes de caoba. La cocina era mayor que toda la casa de María, equipada con electrodomésticos modernos que ella apenas sabía cómo usar. ¿Y aquella? María señaló una puerta cerrada al final de un corredor en el 2.º piso. La sonrisa de Rosa desapareció. Es el despacho del señor Roberto. La señora Elena deja ese cuarto cerrado con llave cuando él viaja. Dice que tiene documentos importantes. Bajó la voz, mirando alrededor. Pero si quieres saber la verdad, creo que no quiere que nadie vea las fotografías. Fotografías de la primera esposa de él, doña Livia, era una mujer maravillosa, adoraba esta hacienda y cuidaba de todo con tanto cariño. Los ojos de Rosa se humedecieron. Murió hace 3 años en un accidente de coche terrible. Dejó a la pequeña Sofía, que tenía apenas 5 años en aquel momento. 6 meses después, el señor Roberto se casó con Elena.
Mucha gente pensó que fue demasiado rápido. Pero, ¿quién somos nosotras para juzgar el dolor ajeno, verdad? María sintió. Pero algo en la historia la dejó intranquila. Continuaron el recorrido por la casa, y en cada habitación, María no podía dejar de notar la ausencia de fotografías familiares, de juguetes infantiles, de cualquier señal de que una niña vivía allí. Y la niña, Sofía, ¿dónde permanece? Rosa suspiró pesadamente. En el tercer piso, como la señora Elena te dijo, la pobrecita casi no sale de su cuarto. Dicen que es por problemas de salud, que necesita reposo. Pero se detuvo de hablar abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. ¿Pero tú qué, Rosa? La cocinera miró alrededor nerviosamente antes de susurrar. Yo creo que hay algo muy equivocado sucediendo en esta casa, María, pero no tengo pruebas, y necesito este empleo. Mi consejo: haz tu trabajo. No hagas preguntas y no te metas en problemas. Durante los días siguientes, María siguió el consejo de Rosancé. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses hasta la hacienda y trabajaba sin parar hasta las 6 de la tarde. Limpiaba los pisos de mármol hasta que brillaran como espejos. Pulía la platería hasta que pudiera ver su reflejo. Organizaba los arreglos de flores que Elena exigía fueran cambiados diariamente. El trabajo era agotador, pero el salario valía cada gota de sudor. Elena raramente le dirigía la palabra, comunicándose principalmente a través de notas dejadas sobre la encimera de la cocina, listando tareas adicionales o quejas sobre detalles insignificantes. El jarrón de la sala de estar está 3 centímetros fuera de posición Ané. Hay una marca de agua en el espejo del baño de visitas. Las toallas no fueron dobladas correctamente, pero lo que más incomodaba a María era él. Silencio del tercer piso. Durante toda la semana no vio ni escuchó a la niña, ninguna risa infantil, ningún ruido de juego, ninguna señal de vida. Era como si Sofía fuera un fantasma habitando aquella mansión. El viernes, mientras limpiaba el vestíbulo del segundo piso, María escuchó pasos apresurados encima de ella. Elena subía la escalera del tercer piso, llevando una bandeja. La empleada no la vio, escondida detrás de una columna, y María observó la expresión en el rostro de aquella mujer. No había cariño allí, ni preocupación maternal, había apenas irritación y algo más sombrío que María no conseguía identificar. La curiosidad comenzó a corroerla. ¿Qué tipo de niña permanecía encerrada en un cuarto por días enteros? ¿Qué tipo de madrastra trataba a una hijastra como una carga inconveniente? Aquella noche, María no consiguió dormir. Dándose vueltas en la cama, pensaba en Sofía, imaginando una niña frágil y solitaria en aquel cuarto distante. Pensaba en sus propias hijas, Ana y Julia, de 8 y 10 años, que llenaban la casa de ruido, risas y vida. ¿Cómo sería vivir en silencio absoluto? El sábado, el hacendado Roberto Tavares finalmente regresó. María lo vio por primera vez cuando descendió del coche importado. Un hombre alto, de aproximadamente 50 años, cabellos grises bien cortados y una expresión cansada en el rostro. Saludó a Helena con un beso frío en la mejilla y entró directamente al despacho, donde permaneció el resto del día. Fue el domingo cuando todo cambió. María estaba limpiando el baño del segundo piso cuando escuchó un grito ahogado viniendo de arriba. Agudo, desesperado, rápidamente silenciado. Su corazón se disparó, soltó el paño de limpieza y corrió al corredor, mirando hacia el techo como si pudiera ver a través de él en silencio nuevamente. Tal vez lo había imaginado, tal vez fuera solo el viento o un animal del lado de afuera. Entonces lo escuchó de nuevo un llanto bajo, sofocado, cargado de dolor, sin pensar en las consecuencias. María subió las escaleras del tercer piso. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El corredor era más estrecho que los otros, con apenas 3 puertas. Siguió el sonido del llanto hasta la puerta del medio. Golpeó suavemente. Sofía, ¿estás bien? El llanto cesó inmediatamente. Hubo un movimiento rápido del otro lado, como si alguien estuviera alejándose de la puerta. Por favor, querida, soy María, la nueva empleada. Solo quiero saber si estás bien en ninguna. Respuesta. María estaba a punto de desistir cuando escuchó una vocecita débil, temblorosa. Vete ella te lastimará si te encuentra aquí. Antes de que María pudiera responder, pasos resonaron en la escalera. Elena surgió en lo alto, sus ojos azules chispeando de ira. ¿Qué cree que está haciendo? Su voz era baja, peligrosa,
Yo no le dije claramente que no debería subir aquí. Escuché un grito y pensé que... Usted no es pagada para pensar. Elena avanzó y María instintivamente retrocedió. Sofía tiene crisis nerviosas. Está bajo tratamiento médico. No la perturbe más Beige inmediatamente y no vuelva a este piso. Considere esta su única advertencia. María bajó las escaleras con las piernas temblorosas, pero cuando llegó al segundo piso, se volteó. Por una fracción de segundo, vio a Helena entrando al cuarto de Sofía y, en aquel breve momento, antes de que la puerta se cerrara, María vio a una niña pequeña, demasiado delgada para sus 8 años, cabellos castaños despeinados, encogida en un rincón del cuarto y sus brazos estaban cubiertos de marcas moradas. María sintió su estómago revolverse. Aquellas no eran marcas de caídas o juegos, eran marcas de dedos, marcas de violencia. Aquella noche, al volver a casa, María abrazó a sus hijas con fuerza inusual, haciéndolas reclamar entre risas. Pero no conseguía sacar de su mente aquellos ojos asustados, aquel cuerpecito frágil, aquellas marcas terribles. Rosa tenía razón, algo muy equivocado estaba sucediendo en aquella mansión, y María sabía que independientemente de las consecuencias, no podría seguir fingiendo que no veía nada. María escucha gritos ahogados viniendo del cuarto de la niña y encuentra marcas moradas en sus brazos. La empleada descubre la verdad cruel: a la madrastra maltrata a la hija del patrón cuando él no está presente. El lunes amaneció gris, con nubes pesadas cargadas de lluvia pendiendo sobre la ciudad como un presagio sombrío. María despertó incluso antes de que sonara el despertador a las 4:30 de la madrugada, atormentada por pesadillas, donde una niña de ojos tristes y asustados imploraba ayuda en un cuarto oscuro y vacío. Las imágenes habían sido tan vívidas, tan perturbadoras, que despertó con el corazón disparado y las manos sudando. Se sentó en la cama, mirando a su esposo que dormía profundamente a su lado, ajeno a la tempestad que se formaba en la mente de su esposa. ¿Cómo contarle lo que había visto? ¿Cómo explicar aquellas marcas moradas, aquel cuerpecito frágil encogido en el rincón del cuarto, aquellos ojos cargados de dolor y miedo? Durante el desayuno, María apenas pudo tocar la comida que preparó. Revolvía mecánicamente el café, observando a sus hijas Ana y Julia pelear por la última galleta, sus risas llenando la pequeña cocina con vida y normalidad. ¿Cómo podía existir tanta alegría aquí y tanto sufrimiento en aquella mansión distante? «Mamá, ¿estás bien?». Ana, su hija menor de 8 años, tiró de su manga con su manita rechoncha, sus ojos castaños llenos de preocupación. «¿No comiste nada?». María forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos y besó la frente suave de la niña, inhalando el olor a champú infantil e inocencia. «Estoy bien, mi amor, solo un poco cansada del trabajo nuevo. La hacienda es muy grande». «¿Más grande que nuestro barrio?». Julia, la mayor, preguntó mientras amarraba sus tenis para ir a la escuela. «Más grande de lo que puedes imaginar, querida». Pero no era solo el tamaño de la propiedad lo que pesaba sobre María, era lo que se escondía dentro de aquellas paredes lujosas, detrás de aquellas puertas cerradas, en el silencio opresivo del tercer piso. Era el peso abrumador de saber que una niña estaba sufriendo y no tener certeza de qué hacer, de cómo actuar sin empeorar todo. El viaje en autobús hasta la hacienda Santa Clara pareció más largo de lo normal. María miraba por la ventana empañada, observando el paisaje urbano gradualmente dar lugar a los campos verdes y haciendas que rodeaban la ciudad. Cada kilómetro recorrido aumentaba la ansiedad que crecía en su pecho como una planta venenosa. Al atravesar el portón de hierro de la propiedad a las 7 de la mañana, en punto, María notó inmediatamente que la atmósfera estaba aún más cargada que el cielo gris sobre sus cabezas. Helena Tavares circulaba por la casa como una pantera elegante acechando su presa, sus tacones altos resonando en los pisos de mármol como disparos secos. Supervisaba cada movimiento de María con ojos de halcón, encontrando defectos en todo. «Esa esquina de la sala todavía tiene polvo», señaló con un dedo de uña perfectamente pintada de rojo sangre, «y los cristales de la lámpara están opacos. Pensé haber dejado claro que exijo perfección en esta casa». «Sí, señora Ann. Lo corregiré inmediatamente». El hacendado Roberto había salido muy temprano, antes incluso de que María llegara, para resolver negocios urgentes relacionados con la exportación de ganado. Rosa comentó en la cocina que no volvería antes del
anochecer, dejando a las tres mujeres solas en aquella inmensidad de mármol y secretos. María trabajó incansablemente durante toda la mañana, pero su mente estaba lejos de las tareas. Cada escalera que limpiaba, cada mueble que pulía, sus pensamientos volvían obsesivamente al tercer piso. ¿Estaría Sofía bien? ¿Habría comido algo? ¿Habría Elena subido allá para? María no conseguía completar el pensamiento sin sentir náuseas. Por la tarde, alrededor de las 11, cuando el sol finalmente consiguió romper las nubes, proyectando rayos dorados a través de las ventanas inmensas. Elena descendió la escalinata principal usando un conjunto de lino beige y gafas oscuras de marca. María, necesito hacer algunas compras en la ciudad, anunció, ajustando su bolso caro en el hombro. No volveré antes de las 4 de la tarde. La lista de tareas que dejé en la cocina debe estar concluida cuando regrese. Rosa estará aquí en caso de que necesite algo. Hizo una pausa calculada en la puerta, volteándose para encarar a María con aquellos ojos azules fríos como hielo. Y María, solo para que quede absolutamente claro, en el tercer piso continúa siendo área prohibida. Espero no tener que repetir esto nuevamente. Las palabras sonaron como una amenaza velada, cargadas de un peso que hacía el aire parecer más denso. Tan pronto como el coche importado de Helena desapareció por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojo, María soltó el paño de limpieza y corrió hasta la cocina. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo pulsando en sus oídos. Rosa estaba preparando el almuerzo, picando vegetales con movimientos mecánicos y precisos de quien hace aquello desde hace décadas. Rosa María cerró la puerta detrás de sí, verificando rápidamente si estaban solas. Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. Sofía, aquella niña allá arriba, está siendo maltratada por Elena, ¿verdad? El cuchillo, en las manos de Rosa, se detuvo en el aire, suspendido, sobre una zanahoria a la mitad. La cocinera cerró los ojos por un largo momento, y cuando los abrió nuevamente, María vio lágrimas acumuladas en aquellos ojos cansados que habían presenciado demasiadas cosas. Siéntate aquí, hija. Rosa indicó una silla junto a la mesa de madera antigua. Su voz estaba cargada de una tristeza profunda y resignada. Te contaré lo que sé, lo que vi a lo largo de estos años, pero necesitas prometerme, mirándome a los ojos, que no harás nada impulsivo. Esta situación es mucho más complicada y peligrosa de lo que imaginas. María se sentó, las manos temblando ligeramente sobre la superficie de la mesa. Rosa sirvió 2 tazas de café caliente antes de sentarse del otro lado, sus manos arrugadas envolviendo la porcelana como si buscara calor. Cuando doña Elena llegó aquí, poco después del casamiento con el señor Roberto, la pequeña Sofía era una niña completamente normal. Rosa comenzó. Su voz baja pero firme, tenía 5 añitos. Corría por toda la hacienda, jugaba en el jardín con las flores, reía fuerte cuando los perros la perseguían. Era la viva imagen de la madre, doña Livia. Tenía los mismos ojos castaños brillantes, la misma sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Rosa hizo una pausa para tomar un sorbo de café, organizando los recuerdos dolorosos. Pero poco a poco, tan gradualmente que casi no lo percibimos al inicio, todo comenzó a cambiar. Helena empezó a aislar a la niña, diciendo que era demasiado frágil, demasiado sensible, que el sol hacía mal a su piel delicada. Convenció al señor Roberto de que Sofía había desarrollado problemas de salud graves, ansiedad severa. No sé cuántos diagnósticos inventó, y él simplemente ¿le creyó? María preguntó incrédula. El señor Roberto es un buen hombre, María no un buen hombre, pero profundamente quebrado por dentro. Los ojos de Rosa se llenaron de compasión. Amaba a doña Livia con una intensidad que raramente se ve. Cuando ella murió en aquel accidente terrible, algo dentro de él murió también. Trabaja 16-17 horas al día para no tener que pensar, para no sentir el dolor. Helena percibió esa vulnerabilidad y se aprovechó de ella como un depredador. Se aprovecharía de una presa herida. Rosa limpió una lágrima que escurría lentamente por su rostro arrugado. He visto cosas en esta casa, Marían, cosas que me hacen despertar en medio de la noche con el corazón apretado. He escuchado gritos viniendo de aquel cuarto, gritos que eran rápidamente silenciados. Encontrado a la pequeña Sofía con hambre, tan hambrienta que temblaba, porque Elena la castiga dejándola sin comidas por días enteros. He visto los moretones, las marcas, las heridas que ninguna niña debería tener,
Dios mío del cielo, María susurró, sintiendo la bilis subir por su garganta. ¿Y nunca dijiste nada al hacendado? ¿Nunca intentaste hacer algo? La expresión en el rostro de Rosa se transformó, la tristeza dando lugar a una amargura profunda. Intenté sí, una única vez, hace cerca de un año. En su voz se cargó de arrepentimiento. Esperé a que el señor Roberto estuviera solo en el despacho, y le conté todo lo que había visto y escuchado. Se quedó perplejo al inicio, prometió investigar, pero Elena, esa mujer es astuta. María muy astuta y preparada. Rosa sacudió la cabeza, reviviendo la memoria dolorosa. Helena me llamó mentirosa, envidiosa frente a Elan. Dijo que estaba inventando historias absurdas, porque tenía celos de ella, porque no aceptaba que otra mujer hubiera tomado el lugar de doña Livian. Presentó informes médicos aparentemente legítimos de psicólogos y psiquiatras, diciendo que Sofía sufría de trastornos graves, que tenía tendencia a lastimarse sola, que inventaba historias para llamar la atención. El señor Roberto se puso furioso conmigo, me acusó de intentar destruir su matrimonio, de ser cruel con una niña enferma. Casi me despidió ahí mismo. ¿Pero los informes eran falsos? Claro que lo eran. Elena tiene conexiones, dinero, influencia. No es difícil encontrar profesionales inescrupulosos dispuestos a firmar cualquier cosa por el precio correcto. Rosa suspiró profundamente. Después de aquel día, Helena me dejó absolutamente claro cuál era mi posición. Dijo que una sola palabra más, y estaría en la calle sin referencias, con mi nombre destruido en toda la ciudad. Tengo 3 nietos que mantener. María, mi hija, murió de cáncer hace 2 años, y esas criaturas dependen completamente de mí. No puedo darme el lujo de perder este empleo, por más que me corroa por dentro todos los días. Las dos quedaron en silencio por un momento, solo el tic-tac del reloj antiguo en la pared, marcando los segundos que pasaban. María sentía una ola de emociones contradictorias, incomprensión por la situación de Rosa, pero también frustración, porque aquella niña hubiera quedado sin protección por tanto tiempo. ¿Pero la niña no habla? María finalmente preguntó. ¿No le cuenta al padre lo que está sucediendo? Elena la aterroriza psicológicamente de forma sistemática y cruel. Rosa explicó, su voz casi un susurro. Le dice a Sofía que nadie jamás le creerá, que todos pensarán que está loca, como Helena dice que su madre lo estaba antes de morir. Amenaza con hacer cosas aún peores si la niña abre la boca. Sofía es apenas una niña de 8 años, asustada y traumatizada. María no tiene las herramientas emocionales o psicológicas para pedir ayuda adecuadamente. María sintió lágrimas quemando en sus ojos, pero parpadeó ferozmente para alejarlas. No era hora de llorar, era hora de actuar. Necesito hacer algo, Rosa, dijo, su voz firme a pesar del miedo que apretaba su estómago. No puedo simplemente ignorar esto. No puedo. Tengo 2 hijas de la edad de Sofía. Si fueran mis niñas pasando por esto. Lo sé, hija, créeme. Sé exactamente cómo te sientes. Rosa sostuvo la mano de María sobre la mesa. Yo también he pensado en eso todos los días durante meses. Pero necesitas entender, si actuamos sin pensar, si confrontamos a Elena sin pruebas sólidas e irrefutables, solo vamos a empeorar inmensamente la situación para Sofía. Helena se vengará en la niña con toda seguridad. Y el señor Roberto, ciego como está, no nos creerá. María sabía racionalmente que Rosa tenía razón, pero cada fibra de su ser, cada instinto maternal que poseía, gritaba para que corriera hasta aquel 3er piso, tomara a Sofía en sus brazos y la sacara de allí inmediatamente. Se levantó de la silla con determinación brillando en sus ojos oscuros. Voy a subir allá ahora, mientras Elena está fuera, solo para ver si Sofía está bien, si necesita algo, si puedo de alguna forma consolarla. No puedo dejar que aquella niña piense que está completamente sola en el mundo. María. No. Rosa se levantó también, pánico en su voz. Si Elena descubre de alguna forma, si ella se entera, Elena está en la ciudad y no vuelve antes de las 4. Son las 11:30 ahora. Tengo tiempo de sobra. Antes de que Rosa pudiera protestar nuevamente, María ya estaba saliendo de la cocina. Su corazón latía descompasado mientras subía las escaleras.
Primero el tramo que llevaba al segundo piso, después aquel más estrecho y menos ornamentado que conducía al tercero. Las palmas de sus manos sudaban y las limpió nerviosamente en el uniforme. Se detuvo frente a la puerta del medio en el corredor estrecho del tercer piso, respiró hondo 3 veces, intentando calmar los nervios, y golpeó suavemente en la madera. «Sofía», llamó bajito. «¿Soy yo?» «María, la empleada». «Nueva. La señora Elena no está aquí ahora. ¿Puedes abrir la puerta para mí?» Silencio absoluto. Del otro lado. «Por favor, querida. Prometo que no voy a lastimarte. No voy a juzgarte. Solo quiero saber si estás bien. Si puedo ayudar de alguna forma». María estaba a punto de desistir cuando escuchó pasos pequeños y vacilantes aproximándose. La perilla giró lentamente, tan lentamente que parecía estar sucediendo en cámara lenta, y la puerta se abrió apenas una rendija mínima. Un único ojo castaño espió a través de la abertura, lleno de miedo, desconfianza y una esperanza tan frágil que parecía a punto de quebrarse. «¿Vas a delatarme con ella?». Una vocecita pequeña y temblorosa susurró. «¿Vas a contar que abrí la puerta?». El corazón de María se partió en 1000 pedazos solo con aquella pregunta. «No, mi Ángela nunca haría eso. Esto queda solo entre tú y yo. Lo prometo por todo lo que tengo de más sagrado. ¿Puedo entrar solo por un minutito para conversar?». La puerta se abrió un poco más y finalmente María pudo ver a Sofía completamente por primera vez. La visión la golpeó como un puñetazo en el estómago, sacándole todo el aire de sus pulmones. La niña que estaba frente a ella era un esqueleto viviente. Sus brazos eran palitos cubiertos de piel pálida, sus mejillas hundidas, sus ojos enormes en un rostro demasiado delgado. El cabello castaño caía despeinado sobre sus hombros huesudos. Vestía un pijama que le quedaba grande, colgando de su cuerpo desnutrido como si fuera un espantapájaros, pero lo peor, lo absolutamente peor, eran las marcas. Moretones en varios tonos de amarillo, verde y morado cubrían sus brazos. Algunos parecían recientes, otros en proceso de cicatrización. Marcas inconfundibles de dedos, de agarres violentos, de castigos crueles. «Dios mío», María susurró, cayendo de rodillas para quedar a la altura de la niña. «¿Qué te han hecho, mi amor?». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «¿De verdad te importa? ¿No piensas que estoy loca como ella?». «Dice». «No estás loca, querida». «Para nada». María extendió los brazos lentamente, sin forzar. «¿Puedo abrazarte?». Sofía dudó por un momento. Después se lanzó a los brazos de María, sollozando contra su pecho. Era tan liviana, tan frágil, que María temió romperla con su abrazo. La sostuvo con cuidado, acariciando su cabello, murmurando palabras de consuelo mientras la niña liberaba meses, tal vez años, de dolor acumulado. «Lo siento mucho». Sofía lloraba. «Sé que debo ser mala. Ella dice que soy mala, por eso me castiga, porque soy mala como mi mamá era». «No, no, no». María la apartó suavemente, mirándola a los ojos. «Escúchame bien. Sofía, a nada de lo que ella dice es verdad. A nada. No eres mala. Tu mamá no era mala. Lo que está sucediendo aquí no es tu culpa. ¿Me escuchas? ¿Pero por qué me lastima entonces?». La vocecita quebrada de Sofía preguntó. «¿Por qué papá no me protege?». «Tu papá no sabe lo que está pasando, querida. Pero yo voy a asegurarme de que se entere y ayudarte. Te lo prometo». «No puedes». Sofía sacudió la cabeza desesperada. «Ella es muy fuerte. Ella siempre gana. Y si le cuentas, me lastimará más. Sam, por favor, ¿no digas nada? Es mejor así». Antes de que María pudiera responder, escucharon el inconfundible sonido de un coche llegando. Se congelaron. No podía ser Elena. Eran solo las 11:30. Había dicho que no volvería antes de las 4. María corrió a la ventana y miró hacia afuera. Su sangre se heló. Era el coche importado de Elena, estacionando frente a la casa. «Volvió temprano», susurró, el pánico apoderándose de ella. «Sofía, necesito irme ahora, pero volveré. ¿Está bien? Encontraré una forma de ayudarte, lo prometo». «¿Vas a ver que estuviste aquí?», Sofía dijo, sus ojos enormes de miedo. «Siempre sabe todo». María salió corriendo del cuarto. Cerrando la puerta tras de sí, bajó las escaleras del tercer piso. Lo más rápido que pudo, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que explotaría. Llegó al segundo piso justo cuando Elena entraba por
La puerta principal, sus ojos se encontraron, y María supo, por la expresión en el rostro de Elena, que había dividida entre perder el empleo o salvar a la niña. María toma la decisión más difícil de su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. María sentía la sangre pulsando en sus sienes, las piernas temblando bajo el peso de la situación en que se encontraba. Helena subió lentamente las escaleras, sus tacones resonando como sentencias de muerte en el mármol. Interesante, dijo Elena. Su voz, peligrosamente calmada. Muy interesante encontrarla aquí. Marian en el segundo piso. No debería estar limpiando la sala de estar según mi lista. Yo estaba limpiando el baño aquí arriba, señora. ¿Sí? Helena inclinó la cabeza, aquella sonrisa fría estampada en su rostro perfectamente maquillado. ¿Y el baño del segundo piso requería que subiera al tercero? María sintió el aire abandonar sus pulmones. Elena lo sabía. De alguna manera, lo sabía. Vi tu coche salir, continuó Elena, sacando su celular del bolso, y decidí volver. Tuve un presentimiento, ¿sabes? Una intuición de que algo no estaba bien. Y mira tú, aquí estás, bajando del tercer piso, donde específicamente te prohibí ir. Yo solo quería ver si la niña estaba bien. La niña está bajo mi cuidado. Helena interrumpió, su voz cortante como cristal. No necesita que una empleada entrometida venga a perturbarla. Levantó el celular, mostrando la pantalla a María. Una llamada. Solo necesito hacer una llamada y tendrás una acusación de invasión de propiedad. Tal vez hasta intento de secuestro de menor. ¿Sabes cuántos años de prisión eso puede significar? El terror se apoderó de María en prisión, en sus hijas sin madre. Su familia destruida. Señora Elena, por favor, ahora es por favor. Elena rió sin humor. Cuando te contraté, dejé muy claro cuáles eran las reglas. Y tú, con tu arrogancia, decidiste que sabías más que yo. Decidiste que tenías derecho a meterte donde no fuiste llamada. María apretó los puños, intentando controlar el temblor en sus manos. Vi las marcas en Sofía Ampay como está de delgada, de asustada. Eso no es cuidado. Es abuso. El rostro de Helena se endureció, toda pretensión de civilidad desapareciendo. Ten mucho cuidado con las acusaciones que haces. Marian, soy una mujer respetada en esta comunidad. Estoy casada con uno de los hombres más influyentes de la región. Y tú, eres una simple empleada doméstica, sin educación, sin recursos, sin credibilidad. Acercó más, su perfume caro invadiendo el espacio de María. Si vas a donde las autoridades con esta historia ridícula, me aseguraré de destruir no solo tu reputación, sino la de toda tu familia. Tu esposo nunca conseguirá trabajo nuevamente. Tus hijas serán señaladas en la escuela como las hijas de la mujer que mintió. ¿Eso es lo que quieres? María sintió náuseas, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Y qué pasa con Sofía? ¿También la va a amenazar para que se quede callada? Sofía ya sabe cuál es su lugar, Elena dijo con frialdad. Entiende perfectamente qué sucede cuando desobedece. Es una niña inteligente, aunque perturbada. En ese momento, Rosa apareció al pie de las escaleras, sus ojos llenos de preocupación. Señora Elena, no sabía que había regresado. ¿Necesita algo? Sí. Rosa. Elena no apartó los ojos de María. Necesito que seas testigo. Acabo de descubrir a María saliendo del cuarto de Sofía. Ann claramente estaba husmeando donde no debía. Rosa palideció, pero asintió. Silenciosamente. ¿Ves, María? Elena sonrió triunfante. Tengo testigos, tengo pruebas. Tengo todo lo que necesito para arruinarte. ¿A menos que? ¿A menos que qué? María preguntó, aunque ya sabía la respuesta. A menos que seas inteligente. Olvidas lo que viste hoy. Olvidas esta conversación. Continúas haciendo tu trabajo, sin hacer preguntas, sin entrometerte. Y yo, generosamente, olvido este incidente. Helena bajó el celular, pero lo mantuvo en su mano como una amenaza silenciosa. Tienes una familia que alimentar, ¿verdad? Un buen salario que perder. Piensa bien, antes de tomar una decisión estúpida basada en emociones. María cerró los ojos. Las imágenes se atropellaban en su mente, a sus hijas necesitando comida, uniformes escolares, material didáctico, su esposo buscando empleo desesperadamente, sin éxito. Las cuentas acumulándose sobre la mesa de la cocina. Y entonces, superponiéndose a todo eso, el rostro de Sofía en aquellos ojos castaños llenos de dolor y esperanza en aquella
vocecita frágil, diciendo, gracias por creer en mí. ¿Cuántas veces en su vida María se había inclinado ante las circunstancias? ¿Cuántas veces aceptó injusticias porque necesitaba sobrevivir? Trabajó en casas donde era tratada como invisible, tragó ofensas, ignoró pequeñas crueldades, siempre con la justificación de que necesitaba el empleo, que tenía una familia que mantener, que no podía darse el lujo de tener principios cuando había cuentas que pagar. Pero esto era diferente. No era, sobre ella, era sobre una niña indefensa, siendo torturada dentro de su propia casa. Era sobre el tipo de persona que María quería ser, el tipo de ejemplo que quería dar a sus propias hijas. Abrió los ojos y encaró a Elena directamente. No, ¿qué dijiste? Dije no. María sintió una extraña calma tomar posesión de sí. No voy a fingir que no vi nada, no voy a permitir que continúe lastimando a aquella niña, y si eso significa perder el empleo, que así sea. El rostro de Elena se puso rojo de furia. Eres una idiota sentimental que va a arruinar su propia vida por una niña que ni siquiera conoces. Tal vez sea idiota, pero al menos podré dormir por las noches. Elena llevó el celular al oído, marcando con dedos furiosos. Roberto, sí, querido, llega rápido. Tenemos una situación muy grave aquí. Atrapé a la nueva empleada en el cuarto de Sofía, claramente intentando robar las joyas que le diste a la niña en su cumpleaños. Sí, es impactante. No estoy bien. Solo ven pronto. Por favor, colgó y sonrió triunfante a María. Listo. Acabas de cavar tu propia tumba. Espero que haya valido la pena satisfacer tu conciencia. María no respondió. Sus rodillas temblaban, el miedo amenazando paralizarla, pero se mantuvo firme. Rosa todavía estaba en la puerta de la cocina, lágrimas escurriendo silenciosamente por su rostro arrugado. Los 15 minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de María. Elena permaneció en el vestíbulo, vigilándola como una guardia de prisión, mientras María permanecía de pie, rehusándose a sentarse o mostrar debilidad. El reloj en la pared marcaba cada segundo con crueldad, cada tic-tac aproximando el momento del enfrentamiento final. Finalmente escucharon el sonido del coche de Roberto, llegando. Elena inmediatamente ajustó su postura, su expresión, transformándose en la esposa preocupada y frágil. Cuando Roberto entró por la puerta, ella corrió a sus brazos. «¿Querido? ¡Qué susto!», sollozó contra su pecho. «No puedo creer que esto haya sucedido en nuestra propia casa». Roberto Tavares entró confundido, abrazando a su esposa mecánicamente, mientras sus ojos recorrían la escena. Parecía exhausto, con ojeras profundas y hombros curvados por el peso de responsabilidades que María solo podía imaginar. Cuando sus ojos encontraron los de ella, María vio un hombre quebrado, ausente, operando en piloto automático. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó, su voz grave y cansada. «Roberto, yo no quería preocuparte con esto, pero atrapé a María saliendo del cuarto de Sofía». Elena se apartó ligeramente, limpiando lágrimas que María sospechaba eran falsas. Cuando la cuestioné, se puso nerviosa, defensiva. «Estoy segura de que estaba buscando las joyas que le diste a la niña». «Eso no es verdad», María protestó. «Subí porque estaba preocupada por Sofía, porque escuché cosas extrañas, y cosas que...». «¿Qué cosas?», Roberto interrumpió, su atención finalmente enfocada en ella. María respiró hondo. Esta era su oportunidad. Tal vez la única que tendría. «Señor Tavares, su hija está siendo maltratada. Vi marcas de violencia en sus brazos. Está siendo mantenida aislada, sin comida adecuada, aterrorizada psicológicamente. Por favor, usted necesita subir allá y ver con sus propios ojos». El silencio que siguió fue absoluto. Elena palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Ves?», dijo a Roberto, su voz cargada de falsa tristeza. «Exactamente como temía. Está intentando plantar dudas en tu cabeza, intentando separarnos, destruir nuestra familia. Es una táctica común de personas deshonestas cuando son atrapadas haciendo algo malo». «Yo no soy deshonesta». María sintió lágrimas de frustración quemando. «Por favor, señor, solo pido que vaya a ver a su hija. Hable con ella. Realmente mírela. Verá que estoy diciendo la verdad». Roberto pasó la mano por su rostro, claramente dividido y confundido. «Elena, ¿Sofía está bien? ¿Verificaste después de que esto sucedió?».
Claro que sí, querido. Está durmiendo tranquilamente, como siempre hace a esta hora. Sabes que la rutina es muy importante para su tratamiento. No está durmiendo. María prácticamente gritó. Está asustada. Está lastimada. Por favor, créame. María. Roberto finalmente habló, su voz cargada de autoridad y cansancio. ¿Trabajas aquí desde hace cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Y crees que conoces a mi hija mejor que yo? ¿Mejor que su madrastra que cuida de ella todos los días? Yo sé lo que vi, sé lo que sentí cuando abracé a aquella niña asustada. Elena aprovechó el momento. Roberto, realmente no quería hacer esto, pero creo que no tenemos opción. Necesitamos despedirla inmediatamente y considerar si debemos o no involucrar a la policía. No, Roberto suspiró. No vamos a involucrar a la policía. Pero María, estás despedida. Efectiva inmediatamente. Rosa, por favor, acompáñala a recoger sus pertenencias. Señor Tavares, por favor, solo suba al cuarto de Sofía y solo mírela. Basta. Roberto finalmente perdió la paciencia. Mi hija está bajo tratamiento médico. Veo los informes, hablo con los doctores. No voy a permitir que una empleada recién contratada cree confusión basada en sus interpretaciones equivocadas de una situación que no comprende. María sintió las lágrimas finalmente caer. Había intentado, había arriesgado todo, y aún así no había conseguido nada. Rosa se aproximó tímidamente, tocando su brazo. Ven, hija, te acompañaré. Mientras caminaba hacia la salida, María se volteó una última vez. Sofía necesita ayuda, dijo, su voz quebrándose. Y cuando finalmente descubra la verdad, señor Tavares, espero que pueda perdonarse por no haberme creído hoy. Salió de la mansión con Rosa a su lado. Ya en el jardín, lejos de los oídos de Elena y Roberto, Rosa susurró, ¿hiciste lo correcto, Mariana, aunque no lo parezca ahora? ¿Lo hice? ¿Y de qué sirve haber hecho lo correcto si Sofía continúa allá sufriendo? Plantaste una semilla de duda. Lo vi en los ojos del señor Roberto. Está pensando, cuestionando. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente comenzará a prestar atención de verdad. María lo sintió sin convicción. Tomó su bolso gastado y caminó hacia el portón, cada paso pesando como plomo. Al voltearse para mirar la mansión una última vez, vio una cortina moverse en el tercer piso. Sofía estaba observando, su rostrito pálido presionado contra el vidrio. María saludó discretamente y vio a Sofía saludar de vuelta antes de que la cortina cayera nuevamente. En ese momento, sentada en la parada de autobús bajo el sol abrasador de la tarde, María tomó una decisión. Había perdido el empleo. Sí, tendría que encontrar maneras de explicar a la familia, de lidiar con las dificultades financieras que vendrían, pero no desistiría de Sofía. De alguna forma, encontraría un modo de ayudar a aquella niña, porque si ella desistía, ¿quién más quedaría para creer en Sofía? El autobús llegó 20 minutos después. María subió, pagó el pasaje y se sentó en un banco al fondo, mirando por la ventana mientras la hacienda Santa Clara se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Pero incluso mientras se alejaba físicamente, su determinación solo crecía. Aquella no era una derrota, era apenas el comienzo de una batalla mucho mayor. Mientras Sofía se desmaya encerrada sin comida en su cuarto, María ya está planeando su próximo movimiento. María enfrenta a Elena por primera vez y grita las palabras que lo cambiarán todo. No la toques. 3 días habían pasado. Desde que María fuera expulsada de la hacienda Santa Clara, han 3 días de insomnio, de remordimiento corrosivo, de imaginar a Sofía sola en aquel cuarto frío, enfrentando la furia de Elena. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostrito pálido de la niña en la ventana, saludando en despedida, sin saber si alguna vez tendría otra oportunidad de ser salvada. María había contado a su esposo que fue despedida por incompatibilidad con la patrona. Omitiendo los detalles sobre Sofía, él quedó decepcionado, preocupado con las finanzas, pero no cuestionó mucho. Sus hijas notaron que su madre estaba diferente, más callada, mirando al vacío durante las comidas. Mamá, encontrarás otro empleo pronto, Ana había dicho, abrazando su cintura. Eres la mejor limpiadora del mundo entero. María sonrió tristemente, acariciando los cabellos de su hija. Si tan solo fuera apenas sobre el empleo. Aquella mañana de jueves, el teléfono sonó. María atendió distraída, esperando ser algún telemarketing.
¿María? María. La voz de Rosa estaba trémula, cargada de pánico mal contenido. María, por favor, di que puedes venir hasta aquí. Es urgente, es sobre Sofía Ann. El corazón de María se disparó. ¿Qué sucedió? No puedo hablar por teléfono. Elena puede estar escuchando. Pero por favor ven. La niña necesita de ti. Necesita ayuda médica. Pero Helena se rehúsa a llamar a un doctor. Estoy desesperada. Voy en camino. Estaré ahí en 1 hora. María colgó con las manos temblando, se vistió rápidamente, dejó una nota vaga para su esposo, diciendo que tenía una entrevista de empleo, y corrió a la parada de autobús. Durante todo el trayecto, su corazón latía descompasado. ¿Qué habría sucedido con Sofía? ¿Cuán grave estaba la situación? Al llegar a la hacienda, el portón estaba entreabierto. María entró sigilosamente, evitando la entrada principal. Rodeó la casa hasta la parte de atrás, donde quedaba la puerta de la cocina. Rosa la esperaba, su rostro mostrando el peso de la angustia. Gracias a Dios que viniste. Rosa la jaló hacia adentro. Elena salió para una reunión en la ciudad. No vuelve antes de 2 horas. El señor Roberto está en el despacho, encerrado en una videoconferencia importante. Esta es nuestra única oportunidad. ¿Dónde está Sofía? En su cuarto. María está muy mal. Ayer, Helena la castigó nuevamente. La dejó sin comida ni agua todo el día. Esta mañana, cuando subí a llevar el desayuno, encontré a la niña desmayada en el piso. Conseguí hacerla beber un poco de agua, pero está muy débil, con fiebre. Necesita un doctor. Pero Elena me prohibió terminantemente llamar a alguien. Dios mío del cielo. María sintió furia y desesperación mezclarse. Llévame hasta ella ahora. Las dos subieron las escaleras rápidamente, Rosa verificando constantemente si Roberto no las veía. Al llegar al 3er piso, Rosa abrió la puerta del cuarto de Sofía con una llave que guardaba escondida. Lo que María vio la hizo tambalearse. Sofía estaba acostada en la cama, tan pequeña y frágil que casi desaparecía entre las sábanas blancas. Su rostro estaba pálido como la cera, los labios agrietados, los ojos cerrados. Respiraba de forma superficial e irregular. Sofía, mi Ángela María corrió hasta la cama, tocando la frente de la niña. Estaba ardiendo en fiebre. Sofía, ¿puedes escucharme? Los ojos de Sofía se abrieron lentamente, desenfocados. Tomó algunos segundos para reconocer a María. ¿Volviste?, susurró con voz ronca. Pensé que nunca más te vería. Estoy aquí, querida. Voy a cuidar de ti. María se volteó hacia Rosa. Necesitamos llevarla al hospital ahora. ¿Pero cómo? Elena va al... No me importa lo que Elena vaya a hacer. Esta niña está gravemente enferma. En ese momento, escucharon pasos rápidos subiendo las escaleras. Ambas se congelaron. La puerta se abrió bruscamente y Helena entró, sus ojos azules chispeando de furia al ver a María allí. Tú, prácticamente escupió. ¿Cómo te atreves a volver aquí? ¿Cómo entraste a mi casa? María se levantó, colocándose entre Elena y la cama donde Sofía yacía. No me importa cómo entré. Esta niña está enferma y necesita cuidados médicos inmediatos. Sal de aquí antes de que llame a la policía por invasión de propiedad. Llama. Por favor, llama. Así podrán ver el estado en que mantiene a esta niña. Helena avanzó, su rostro contorsionado en rabia. No sabes nada. Sofía está bajo mis cuidados, siguiendo el tratamiento médico adecuado. Esta fiebre es parte del proceso, una reacción a los medicamentos. ¿Qué? Medicamentos. Muestra las prescripciones médicas legítimas. No necesito mostrarte nada, no es asunto tuyo. María sintió algo dentro de ella romperse. Todas las frustraciones, todo el miedo, toda la impotencia de los últimos días se transformaron en un coraje feroz que no sabía poseer. No la toques. María gritó cuando Elena intentó acercarse a la cama. No vas a tocar a esta niña nuevamente. Voy a llevarla al hospital con o sin tu permiso. No tienes ninguna autoridad sobre... Sofía, soy su madrastra, y yo soy un ser humano con conciencia, algo que tú claramente no tienes. La confrontación fue interrumpida por una voz grave desde la puerta. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? Roberto Tavares estaba parado en la entrada, su rostro mostrando confusión y creciente alarma. Sus ojos fueron de María a Elena. Después se posaron en la cama donde Sofía yacía, y María vio
el momento exacto en que la realidad comenzó a penetrar la negación en la que había estado viviendo. Roberto, querido, Elena inmediatamente cambió su tono, volviéndose dulce y preocupada. Esta mujer invadió nuestra casa y está intentando llevarse a Sofía hace, ya llamé a seguridad. Es mentira, María no se dejó intimidar. Su esposa está abusando de su hija. Señor Tavares, admírela, mírela. Está con fiebre alta, deshidratada, desnutrida. Roberto finalmente se movió, aproximándose a la cama. Cuando vio a Sofía de cerca, su rostro palideció. Sofía tocó el rostro de su hija con dedos trémulos. Dios mío, está quemando en fiebre. Es una reacción a los medicamentos, querido. Elena intentó explicar, pero había un temblor en su voz. El psiquiatra dijo que podría suceder. ¿Qué psiquiatra? Roberto se volteó hacia ella. Pensé que estaba viendo al doctor Méndez. Él nunca mencionó medicamentos que causaran fiebre así. Esa es su nuevo especialista. Te conté sobre él. No, Elena, no lo hiciste. El silencio que siguió fue denso. María vio la duda comenzar a formarse en los ojos de Roberto, las piezas comenzando a encajar de una forma que él se había rehusado a ver antes. Papá. La voz débil de Sofía hizo que todos se voltearan. Ella había abierto los ojos y miraba a su padre con una mezcla de esperanza y terror. Papá, por favor, no dejes que ella me lastime más. Sofía, ¿qué estás diciendo? Roberto se arrodilló al lado de la cama. Ella me lastima. Papá, cuando viajas, me pega, me deja sin comida, dice cosas horribles. Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro. Febril de Sofía, intenté contarte antes, pero no me creíste. Roberto, está delirando por la fiebre. Elena protestó, pero había pánico en su voz. Ya conoce sus problemas, las fantasías que crea. Muestra tus brazos. Sofía, María dijo suavemente. Muestra a tu padre. Con movimientos lentos y dolorosos, Sofía levantó los brazos. Incluso en la luz débil del cuarto, las marcas eran inconfundibles morados, amarillentos, rojos, en varios estadios de cicatrización. El rostro de Roberto se puso lívido. Dios mío, susurró. Dios mío, ¿qué te han hecho? Roberto, ¿puedo explicar? Sal. Roberto rugió con una furia que hizo a Elena retroceder. Sal de este cuarto, ahora, y no te atrevas a tocar a mi hija nuevamente. Elena miró alrededor, percibiendo que había perdido el control de la situación. Su rostro asumió una expresión de furia fría. Te vas a arrepentir de esto. Roberto, tengo abogados. Tengo pruebas de que Sofía es mentalmente inestable. Voy a demandarte por difamación. Sal de mi casa, Roberto dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad inquebrantable. Ahora. Antes de que llame a la policía para arrestarte por abuso infantil, Elena lanzó una última mirada venenosa a María antes de salir, sus tacones resonando furiosamente por las escaleras. Roberto permaneció arrodillado al lado de la cama, lágrimas escurriendo por su rostro mientras sostenía la mano pequeña y caliente de Sofía. Perdóname, lloraba. Por favor, hija mía, perdóname. Debería haberlo visto. Debería haberte creído. Señor Tavares. María tocó su hombro suavemente. El perdón vendrá después. Ahora necesitamos llevar a Sofía al hospital. Necesita cuidados urgentes. Roberto asintió, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. Con delicadeza infinita, tomó a Sofía en sus brazos. La niña pesaba casi nada, liviana como una muñeca de papel. María, dijo mientras caminaba hacia la puerta, gracias. Gracias por no desistir de ella cuando todos nosotros desistimos. María lo siguió escaleras. Abajo, Rosa justo atrás. Cuando llegaron al vestíbulo, Elena estaba en la sala, al teléfono con alguien, probablemente su abogado. Los vio pasar, pero no dijo nada. Solo observó con ojos llenos de odio. Roberto colocó a Sofía cuidadosamente en el asiento trasero de su coche, María entrando para sostener a la niña en su regazo. Durante el camino al hospital, Sofía abrió los ojos algunas veces, mirando a María con una expresión de paz que no tenía antes. No me dejaste, susurró. Prometiste que no lo harías y no lo hiciste. Nunca te dejaré. Mi Ángela. Nunca en el hacendado Roberto descubre los abusos. Pero Helena manipula la situación con mentiras elaboradas. El amanecer del día siguiente trajo una atmósfera tensa a la hacienda Santa Clara. Roberto había pasado la noche en el hospital al lado de Sofía,
rehusándose a dejarla sola ni por un momento. María había vuelto a casa en las primeras horas de la madrugada, exhausta pero aliviada. Por primera vez en semanas, había conseguido dormir profundamente, sabiendo que Sofía estaba segura y recibiendo cuidados adecuados, pero la paz sería breve. Alrededor de las 9 de la mañana, el teléfono de María sonó. Era Roberto, su voz cargada de urgencia y frustración. María, necesito que vengas al hospital ahora. Helena llegó aquí hace una hora con 2 abogados y está intentando revertir todo. Tiene documentos, informes, testigos, está diciendo que estoy sufriendo un colapso nervioso y que tú me manipulaste contra ella. Voy en camino. María llegó al Hospital San Lucas 30 minutos después, su corazón latiendo acelerado. En el corredor del cuarto donde Sofía permanecía internada, encontró un verdadero campo de batalla verbal. Helena estaba impecablemente vestida con un traje blanco, flanqueada por 2 hombres de traje oscuro, cargando portafolios de cuero. Roberto parecía exhausto, pasándose las manos por los cabellos desarreglados. Llegó la orquestadora de toda esta farsa, Helena dijo al ver a María, su voz goteando. ¿Veneno, doctor Campos? Esta es la mujer de quien hablé, María Santos, ex empleada que invadió mi propiedad y viene alimentando a mi esposo con mentiras absurdas. Uno de los abogados, un hombre delgado con anteojos, avanzó con un portafolio. Señora Santos, soy el doctor Antonio Campos, representante legal de la señora Elena Tavares. Tengo aquí una notificación por invasión de propiedad, difamación e intento de secuestro de menor. Sugiero fuertemente que contrate un abogado. ¿Secuestro? María sintió sus piernas flaquear. Yo estaba salvando su vida, una vida que no estaba en peligro. Helena intervino, su voz calculadamente calmada. Roberto, querido, sé que estás cansado y confundido. Los últimos meses han sido difíciles para ti, perdiendo aquel gran contrato, los problemas con la exportación. Tu salud mental está fragilizada. Es comprensible que hayas sido influenciado por esta mujer y sus acusaciones infundadas. No son infundadas. Roberto explotó. Vi las marcas en Sofía, vi el estado en que estaba mi hija. Marcas que ya expliqué. Elena mantuvo su compostura. El doctor Silveira, el psiquiatra infantil, puede confirmar que Sofía sufre de un trastorno grave que la lleva a automutilarse. Tengo todos los informes aquí. El segundo abogado, más viejo y de apariencia más autoritaria, abrió su portafolio. Señor Tavares, soy el doctor Fernando Aguiar. Represento los intereses de su esposa, pero también vine aquí como amigo de la familia. Conozco a Elena desde hace años. Es una mujer íntegra, dedicada. Estas acusaciones no son solo falsas, sino extremadamente perjudiciales a su reputación. Entonces explique por qué mi hija estaba deshidratada, desnutrida y con fiebre alta. Roberto desafió. Helena suspiró dramáticamente, como si estuviera lidiando con un niño terco. Sofía rechaza comida frecuentemente, como parte de su trastorno alimentario. Yo y el doctor Silveira hemos trabajado en eso durante meses. Cuanto a la fiebre, era una reacción adversa a un nuevo medicamento que él prescribió. Él está viniendo para acá personalmente para explicar todo. ¡Qué conveniente! María no pudo contener el sarcasmo. Un doctor misterioso que nadie conoce aparece exactamente cuando lo necesita. El doctor Silveira no es misterioso, es simplemente discreto, Elena rebatió. Atiende pacientes de alto perfil que valoran la privacidad. Y a diferencia de usted, señora Santos, él tiene credenciales reales y años de experiencia, no apenas opiniones emocionales basadas en nada. En ese momento, un hombre de aproximadamente 60 años, cabellos grises perfectamente peinados y usando un traje caro, se aproximó al grupo. Cargaba un maletín de cuero y exhalaba un aura de autoridad profesional. Elena, mi querida, vine tan pronto recibí tu llamado, dijo, besando su mano con un gesto anticuado. Señor Tavares, presumo. Soy el doctor Marcelo Silveira, psiquiatra responsable por el tratamiento de su hija. Sofía. Roberto frunció el ceño. Nunca escuché hablar del señor. Elena dijo que Sofía estaba siendo tratada por el doctor Méndez. El doctor Méndez fue el primer profesional consultado. Pero cuando el caso se mostró más complejo, Helena sabiamente me buscó. Soy especialista en trastornos infantiles severos. El doctor Silveira abrió su maletín,
retirando una carpeta voluminosa. Tengo aquí informes detallados sobre el estado mental de Sofía en trastorno de personalidad límite precoz, tendencias autolesivas, fantasías persecutorias donde acusa a figuras de autoridad de maltratarla. ¡Eso! Es mentira. María explotó. Sofía no tiene nada de eso. Es una niña normal que fue sistemáticamente abusada. ¿Y usted es doctora, señora? El doctor Silveira preguntó con desdén. ¿Tiene años de estudio en psiquiatría infantil? No, entonces tal vez debería dejar el diagnóstico para los profesionales. Roberto tomó la carpeta de las manos del médico, hojeando los documentos, páginas y páginas de informes, gráficos, observaciones clínicas. Todo parecía absolutamente legítimo y profesional. ¿Todo esto fue hecho sin mi conocimiento?, preguntó, confundido. Con su consentimiento tácito, sí, el doctor Silveira respondió. Helena tenía poder notarial para decisiones médicas de Sofía en algo que usted firmó hace meses. Está documentado. María vio la duda comenzar a retornar a los ojos de Roberto. Helena se había preparado meticulosamente. Cada base estaba cubierta. Cada posible cuestionamiento tenía una respuesta aparentemente racional. ¿Y las marcas en sus brazos? María insistió. ¿Cómo explica eso? Como expliqué al señor Tavares, la automutilación es común en casos como el de Sofía. Silveira respondió con paciencia condescendiente. Niños con sus trastornos frecuentemente se lastiman y después culpan a otros. Es un mecanismo de defensa psicológico bien documentado. Mentira. Yo vi a Helena amenazarla. Escuché a Sofía contar lo que sucedía. Sofía es una niña profundamente perturbada que confabula historias elaboradas. El doctor Silveira continuó implacable. ¿Sus relatos? No. Son confiables. Cualquier psiquiatra competente diría lo mismo. Roberto se hundió en una silla en el corredor, la carpeta todavía en sus manos. María podía ver la batalla sucediendo en su mente en lo que había visto versus lo que estaba siendo presentado como hecho médico por profesionales aparentemente calificados. Roberto, querido, Helena se sentó a su lado, su voz suave y preocupada. Sé que estás confundido. Sé que las últimas 24 horas fueron un choque, pero piensa racionalmente. ¿Realmente crees que yo, que dediqué años cuidando de Sofía, sería capaz de lastimarla? ¿O tiene más sentido que ella esté enferma, que necesite ayuda y que personas malintencionadas? Lanzó una mirada a María. ¿Estén intentando separarnos? Señor Tavares. Uno de los abogados intervino. Debo recordarle que acusaciones infundadas de abuso infantil son extremadamente serias. Si continúa con esta línea, puede perder la custodia de Sofía. A los tribunales no ven con buenos ojos padres que hacen acusaciones sin pruebas sólidas, especialmente cuando hay documentación médica extensa contradiciendo esas acusaciones. La amenaza estaba clara. Roberto podría perder a su hija si insistía. María sintió desesperación crecer en su pecho. ¿Cómo luchar contra esto? Helena había construido una fortaleza de mentiras tan elaborada que parecía inexpugnable. En ese momento, una voz débil vino del cuarto. ¿Papá Ian? Todos se voltearon. Sofía estaba despierta, sentada en la cama del hospital, sus ojos, grandes, fijos en el grupo en el corredor. A través de la puerta entreabierta, podía ver a todos claramente. Todo se levantó inmediatamente y entró al cuarto, María siguiéndolo. Helena intentó entrar también, pero Sofía se encogió visiblemente, un grito pequeño escapando de sus labios. No dejes que ella entre, por favor, papá. No dejes. La reacción visceral de terror en el rostro de la niña hizo a Roberto detenerse. Aquello no era actuación, no era fantasía, era miedo genuino y profundo. Doctor Silveira, Helena llamó desde el corredor. Vea. Otra manifestación de sus fantasías persecutorias. Es exactamente como describía en nuestros informes. Sofía, querida. Roberto se arrodilló al lado de la cama. Necesito que me cuentes la verdad. Y prometo que esta vez voy a creerte. Pero necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Helena realmente te lastimó? Sofía miró a su padre. Después a Helena en el corredor. Después a María. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella dijo que sí. Lo contaba. Ibas a mandarme lejos. Que ibas a ponerme en un hospital psiquiátrico y nunca más me verías.
Que nadie me creería porque estoy loca como mamá estaba. Tu madre no estaba loca, Roberto dijo, su voz quebrándose. Y tú tampoco lo estás. Y yo nunca, nunca te mandaría lejos. Pero el doctor de ella mostró papeles diciendo que estoy enferma. Ese doctor está mintiendo. Las palabras salieron con una certeza que sorprendió hasta al propio Roberto. Algo había hecho clic en su mente. Tal vez era el terror genuino en los ojos de su hija. Tal vez era la forma demasiado conveniente. Como toda aquella documentación apareció exactamente cuando era necesario. O tal vez era simplemente un padre finalmente despertando a la realidad que había ignorado por tanto tiempo. Roberto volvió al corredor, su rostro transformado. La duda había desaparecido, reemplazada por una determinación férrea. Quiero ver sus credenciales, doctor Silveira, su registro en el Consejo Regional de Medicina ahora en él. Médico vaciló por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Señor Tavares, esto es altamente irregular. Roberto, querido, esto es innecesario. Elena intentó intervenir, pero había pánico en sus ojos. Ahora muéstrelas, ajo, o llamo al Consejo de Medicina personalmente y verifico si realmente es quien dice ser. El doctor Silveira intercambió una mirada rápida con Elena. María vio el momento exacto en que la fachada comenzó a agrietarse. Tengo mis credenciales en mi consultorio. Puedo traerlas. Mañana no creo que sea necesario esperar hasta mañana. Una voz nueva se unió a la conversación. Una mujer de mediana edad, usando bata blanca, con una identificación que la identificaba como doctora Paula Méndez, se aproximó porque conozco a todos los psiquiatras infantiles acreditados en esta región, y nunca escuché hablar de ningún doctor. Marcelo Silveira, Ana Elena, palideció. Doctora Méndez, Roberto la reconoció. Usted trató a Sofía cuando tenía 5 años. Sí. Quedé extremadamente preocupada. Cuando Helena me dijo que no necesitaría más de mis servicios porque había encontrado otro profesional. Intenté entrar en contacto varias veces, pero mis llamadas nunca fueron devueltas. Miró al hombre que se hacía pasar por doctor Silveira. ¿Puedo ver sus credenciales, colega? El hombre abrió la boca, después la cerró. Miró a Elena, que estaba visiblemente en pánico. Esto es un absurdo, no necesito probar nada a nadie. En realidad, necesita sí, la doctora Méndez dijo, tomando su celular. Porque voy a llamar a la seguridad del hospital ahora. Ejercer medicina sin licencia es crimen federal. No, Elena finalmente perdió la compostura. No. Esperen, puedo explicar. Roberto, por favor, escúchame. ¿Contrataste un actor? Roberto dijo, su voz baja pero cargada de furia contenida. Contrataste a alguien para hacerse pasar por doctor, forjar informes, construir toda una mentira elaborada. Lo hice por nuestro matrimonio, para proteger nuestra familia. Aquella niña nos estaba separando. Ella siempre fue un problema. Aquella niña es mi hija. Tu hija, que te recuerda constantemente a aquella mujer. Elena finalmente explotó, toda su máscara de civilidad despedazándose. Livia, siempre Livia, incluso muerta. Ella está entre nosotros. Y aquella criatura con su rostro, siempre llorando, siempre necesitando atención. Hice lo que tenía que hacer. El silencio que siguió fue absoluto. Elena finalmente había confesado. Seguridad. La doctora Méndez habló calmadamente en su teléfono. Necesitamos asistencia en el cuarto 304 AN y llamen a la policía. Tenemos una situación de fraude médico y posible abuso infantil. Elena miró alrededor, percibiendo que estaba cercada. Sus abogados ya comenzaban a retroceder, percibiendo que su cliente se había incriminado irreversiblemente. Roberto, por favor, intentó una última vez, lágrimas falsas escurriendo. Tú me amas. Lo sea, podemos resolver esto. Torturaste a mi hija. Roberto dijo cada palabra cortante, como vidrio, sistemáticamente, deliberadamente, sin misericordia, y trataste de hacerme creer que ella estaba loca para esconder tus crímenes. No hay vuelta para esto. Elena, no hay perdón. 2 guardias de seguridad llegaron, seguidos minutos después por 2 policías. Elena fue escoltada, gritando amenazas y súplicas alternadamente. El falso doctor Silveira fue llevado en otro coche de policía. Los abogados desaparecieron rápidamente, probablemente ya pensando en cómo distanciarse de su cliente tóxica, cuando finalmente el corredor quedó silencioso nuevamente. Roberto volvió al cuarto donde Sofía estaba. María todavía a su lado. La niña estaba sentada en la cama, sus ojos enormes,
procesando todo lo que había sucedido. Se acabó, mi amor, Roberto dijo, jalándola para un abrazo cuidadoso. ¿Se acabó? Anne, ella nunca más va a lastimarte. Nunca más, San papá lo promete. Sofía comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. María sintió sus propias lágrimas caer, observando a padre e hija finalmente, reconectándose después de tanto tiempo separados por mentiras y manipulación. Más tarde, cuando Sofía se durmió nuevamente, Roberto y María se sentaron en el corredor. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. ¿Cómo supiste desde el inicio, cuando yo, que vivo con ella, estaba completamente ciego? A veces, quien está afuera consigue ver con más claridad, María respondió, y a veces solo necesitamos escuchar a los niños. Ellos raramente mienten sobre cosas así. Roberto asintió, mirando a través de la ventana del cuarto a su hija durmiendo pacíficamente. Tengo mucho que reparar, mucho tiempo perdido que recuperar, pero ahora tiene la oportunidad, María dijo. Eso es lo que importa. Sofía finalmente encuentra coraje para hablar, pero Helena presenta testigos comprados contra María en 2 semanas, habían pasado desde el arresto de Helena. El escándalo sacudió la ciudad entera. La esposa de uno de los hacendados más ricos de la región, arrestada por abuso infantil y fraude. Los periódicos locales estampaban titulares sensacionalistas. Programas de radio debatían el caso incesantemente, y en las calles no se hablaba de otra cosa. Sofía permaneció hospitalizada por 5 días más, recuperándose física y emocionalmente bajo el cuidado de la doctora Paula Méndez, que había retomado su tratamiento. Roberto no salió del lado de su hija ni por un momento, trabajando remotamente desde una computadora portátil en el cuarto del hospital, haciendo todas las comidas al lado de su cama, durmiendo en una poltrona incómoda que se rehusaba a cambiar por algo mejor. María había vuelto a su rutina, pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. El coraje que descubriera al enfrentar a Elena, al arriesgar todo por una niña que apenas conocía, había despertado algo dormido en su alma. Ya no era apenas una empleada silenciosa que bajaba la cabeza ante las injusticias. Era alguien capaz de luchar por lo que era correcto. Pero la batalla todavía no estaba ganada. Elena, incluso detrás de las rejas, continuaba siendo una amenaza. Sus abogados, ahora un equipo aún mayor y más agresivo que los anteriores, trabajaban incansablemente para desacreditar las acusaciones. Alegaban que Roberto estaba mentalmente inestable, que Sofía había sido manipulada por María, que toda la situación era un malentendido trágico. El falso médico, identificado como un actor llamado Geraldo Sampeo, había desaparecido antes de que pudiera testificar, probablemente habiendo dejado el país con el dinero que Elena le pagara. En la mañana de un jueves nublado, María recibió una llamada de Roberto. María, necesito que vengas a la hacienda hoy. Algo importante sucedió. La policía encontró evidencias escondidas en el cuarto de Helena, pruebas que pueden finalmente sellar el caso contra ella, pero el fiscal quiere que estés presente cuando revisemos todo. María llegó a la hacienda Santa Clara al mediodía. El lugar parecía diferente ahora, como si una sombra hubiera sido levantada. Los jardines, todavía eran impecables, la casona todavía imponente, pero había una ligereza en el aire que no existía antes. Rosa la recibió en la puerta con un abrazo apretado. Gracias a Dios que estás aquí, hija. El señor Roberto está en el despacho con la policía y los abogados. Dijeron que eras la pieza fundamental para entender todo lo que encontraron. En el gran despacho de caoba y estantes de libros, María encontró a Roberto, 2 detectives de la policía civil, un fiscal público y una trabajadora social. Sobre la mesa de trabajo estaba esparcida una colección perturbadora de objetos y documentos. María, gracias por venir. Roberto la saludó, su rostro mostrando una mezcla de rabia y tristeza. Quiero que conozcas al delegado Carvalho y al fiscal Andrade. Están conduciendo el caso contra Elena. El delegado, un hombre robusto de 50 y tantos años, extendió la mano. Señora Santos, su testimonio fue crucial para iniciar esta investigación y lo que descubrimos es, bueno, perturbador sería un eufemismo que encontraron. María preguntó. El fiscal, un hombre más joven con ojos inteligentes, apuntó a la mesa. Cuando obtuvimos una orden de allanamiento para el cuarto de Helena en la mansión, encontramos una caja fuerte escondida detrás de un panel falso en el closet. Dentro de ella había esto. Mostró un cuaderno de tapa de cuero negro. María lo tomó con manos temblorosas y lo abrió.
Lo que vio hizo su estómago revolverse. Era un diario detallado, mantenido por Elena, documentando sistemáticamente cada corrección aplicada a Sofía a lo largo de casi 3 años. Las entradas eran frías, clínicas, desprovistas de emoción. 15 de marzo Sofía se quejó de la comida nuevamente. La dejé sin cena. Lloró por 2 horas antes de callarse. Necesita aprender gratitud. 3 de abril encontré a Sofía intentando llamar a su padre en el celular. Castigo físico necesario. Las marcas deben desaparecer antes de que él vuelva el viernes. 22 de junio la mocosa le contó a aquella cocinera, entrometida sobre los moretones. Necesité hacer que Rosa entendiera cuál era su lugar en problema resuelto. Página tras página de crueldad documentada, como si Helena estuviera conduciendo un experimento científico en vez de cuidar de una niña. María sintió lágrimas quemando en sus ojos mientras leía. Dios mío, susurró. Estaba manteniendo registro de todo. ¿Por qué? ¿Arrogancia? El delegado respondió. Ya vi esto antes en abusadores. Estaba tan confiada de que nunca sería atrapada, tan segura en su control sobre la situación, que documentó todo como si fuera algún tipo de triunfo personal. Hay más, el fiscal continuó, mostrando un conjunto de fotografías. También sacaba fotos. Creemos que como forma de, no sé exactamente, tal vez recuerdo de su poder sobre la niña. Tal vez solo crueldad pura. Las fotos mostraban a Sofía en varios estados de sufrimiento, llorando en el rincón del cuarto, marcas visibles en sus brazos, su rostro delgado y asustado, mirando directamente a la cámara. María tuvo que voltear el rostro incapaz y continuar mirando. ¿Cómo alguien puede ser tan monstruoso?, preguntó, su voz quebrándose. Hay más, Roberto dijo, su propia voz cargada de dolor. Muéstrenle el resto. Fiscal. El fiscal abrió una carpeta revelando documentos bancarios. Helena estaba sistemáticamente desviando dinero de las cuentas de la hacienda. A lo largo de 3 años, se apropió indebidamente de aproximadamente 2 millones de reales. Usó parte de ese dinero para pagar al falso médico, sobornar a algunas personas para dar falso testimonio si fuera necesario, y el resto lo transfirió a cuentas offshore a su nombre. Estaba planeando dejarte, María dijo, mirando a Roberto. Eventualmente se iría con el dinero. Aparentemente sí, Roberto confirmó, hundiéndose en su silla. Encontramos también intercambios con un amante en Europa. Estaba planeando dejar el país tan pronto consiguiera acceso a las cuentas principales de la hacienda, para las cuales todavía no tenía poder notarial, y Sofía, María preguntó, ¿qué planeaba hacer con Sofía? El silencio en la sala fue respuesta suficiente. Nadie quería verbalizar lo obvio en que Helena probablemente estaba haciendo la vida de la niña tan insoportable que eventualmente algo trágico sucedería. Un accidente, una crisis psicológica fatal, algo que le permitiera quedar libre tanto de la niña como de Roberto. Con estas evidencias, el fiscal finalmente dijo, tenemos un caso sólido, abuso infantil, sistemático, fraude financiero, falsedad ideológica en la contratación del falso médico. Elena Tavares va a pasar mucho tiempo en prisión. ¿Y la audiencia?, Roberto preguntó. ¿Cuándo será? En 2 semanas y aquí es donde necesitamos de usted, señora Santos. El fiscal se volteó hacia María. La defensa de Elena va a intentar desacreditarla, pintarla como una empleada descontenta que manipuló toda la situación. Necesitamos que esté preparada para testificar, para enfrentar interrogatorio agresivo, será difícil, haré lo que sea necesario, María dijo sin vacilar. Por Sofía, en las 2 semanas siguientes, fueron un torbellino de preparación. María se reunió repetidamente con los abogados del fiscal, revisando cada detalle de lo que había visto y escuchado, preparándose para las tácticas que la defensa usaría para desacreditarla. Roberto contrató a los mejores abogados que pudo encontrar para garantizar que Sofía fuera protegida durante el proceso. Sofía recibió el alta del hospital y volvió a la hacienda, pero a un cuarto completamente nuevo que Roberto había personalmente decorado. Ventanas grandes dejando entrar luz solar, paredes pintadas en tonos suaves de lilac, estantes llenos de libros y juguetes apropiados para su edad. Era un cuarto de niña amada, no de prisionera. María visitaba a Sofía regularmente, siempre con la aprobación de Roberto. Una amistad genuina se había formado entre la mujer y la niña. Sofía la veía como la persona que la había salvado, y María sentía por ella un afecto maternal imposible de negar.
¿Vas a estar en el juicio? Sofía preguntó en una de esas visitas, mientras coloreaban juntas un libro de princesas. Voy a estar, mi ángel, vas a tener que verla de nuevo. A Elena, ¿verdad? Sí hay, pero ella no puede lastimarte. Masan está detrás de las rejas. Todavía le tengo miedo, Sofía confesó, su manita apretando el lápiz de color con fuerza. Incluso, sabiendo que está presa, todavía tengo pesadillas donde ella vuelve. Es normal tener miedo, querida. Pero prometo que muchas personas están trabajando para garantizar que ella nunca más pueda acercarse a ti. El día de la audiencia llegó. El tribunal estaba repleto de periodistas, curiosos, miembros de la comunidad. El caso se había convertido en sensación nacional, representando todas las peores narrativas sobre madrastras crueles y niños vulnerables. Helena fue traída esposada, vistiendo un traje simple, muy diferente de las ropas de marca que acostumbraba usar. Su rostro estaba pálido, ojeras profundas bajo los ojos. Pero cuando su mirada encontró la de María en la platea, todavía había aquella chispa de odio frío. El juicio duró 3 días. Testigo tras testigo subió al estrado. Médicos del hospital describiendo el estado en que Sofía llegó. Policías detallando las evidencias encontradas, peritos analizando el diario y las fotografías. Rosa testificó también, finalmente libre para contar todo lo que había visto y escuchado a lo largo de los años, sus palabras cargadas de remordimiento por no haber actuado antes. Cuando fue el turno de María, subió al estrado con las piernas temblando, pero la cabeza erguida. El abogado de acusación la condujo gentilmente a través de su testimonio en cómo comenzó a trabajar en la hacienda. Sus primeras sospechas, el momento crucial en que encontró a Sofía por primera vez, la confrontación con Elena. Entonces vino el contrainterrogatorio. El abogado defensor de Elena era un hombre alto e intimidador, conocido por sus tácticas agresivas. Señora Santos, ¿no es verdad que fue despedida de su empleo anterior por robo? No, nunca fui despedida por robo de ningún lugar. Pero fue despedida de la Hacienda Santa Clara, ¿correcto? Sí, pero no por... ¿Sí o no es suficiente, señora? Admite que tenía resentimiento contra mi cliente. Tenía repulsa por lo que ella estaba haciendo. Qué conveniente que descubriera eso justo después de ser despedida. No es posible que haya fabricado estas acusaciones como venganza. No, NLS. Hablas. Marcas en Sofía eran reales. El diario de Elena es real. El abogado continuó por más de 1 hora, intentando desacreditarla. Pero María se mantuvo firme. Cada intento de él de distorsionar sus palabras era gentilmente corregido por el fiscal en las preguntas de redireccionamiento. Cuando finalmente fue liberada del estrado, María sintió como si hubiera corrido una maratón. Pero había hecho su parte. El momento más emotivo vino en el último día, cuando el juez permitió que Sofía, ahora con acompañamiento psicológico adecuado, prestara un breve testimonio en cámara cerrada. Solo el juez, los abogados y una trabajadora social estaban presentes, pero el testimonio fue grabado y reproducido para el jurado. La voz de Sofía, pequeña pero firme, contando en detalles lo que había sufrido, fue el golpe final en la defensa de Elena. No había cómo negar o distorsionar aquellas palabras viniendo directamente de la víctima. Después de 20 horas de deliberación, el jurado retornó con su veredicto culpable en todas las acusaciones. Elena Tavares fue sentenciada a 16 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir por lo menos 10 años. Cuando la sentencia fue leída, Helena permaneció impasible, pero María vio sus manos esposadas temblando ligeramente. Justicia finalmente había sido hecha. Afuera del tribunal, Roberto encontró a María. No tengo palabras para agradecer lo que hiciste. Salvaste a mi hija, salvaste a nuestra familia. Solo hice, puertos, lo que cualquier persona decente haría. No es verdad, y lo sabes. Muchos vieron y eligieron no actuar. Tú elegiste arriesgar. Todo hizo una pausa. Tengo una propuesta para ti. La posición de gerente de la casa en la hacienda está vacante. Salario 3 veces lo que te pagaba antes. Casa incluida en la propiedad si quieres. Beneficios completos, no como empleada, sino como parte de la familia. Sofía pregunta por ti todos los días. María sintió lágrimas llenando sus ojos. No sé qué decir. Di que sí.
Por favor, mi hija necesita personas buenas a su alrededor, y tú eres la mejor persona que conozco. María miró al cielo, donde las nubes finalmente comenzaban a abrirse, dejando rayos de sol atravesarlas. Pensó en sus propias hijas, en cómo quería enseñarles a tener coraje, a defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Sí, finalmente respondió Anne. Sí, acepto. 6 meses habían pasado desde el juicio. La hacienda Santa Clara, que antes parecía un mausoleo de mármol y secretos, se había transformado en un verdadero hogar. Los cambios eran visibles en cada rincón. Flores coloridas en los jardines, que antes eran austeros y perfectos. Risas, resonando por los corredores que solían ser silenciosos como tumbas. Y sobre todo, la presencia constante de Sofía, que finalmente podía ser niña. María se había mudado a la propiedad con su familia. Roberto había insistido en proporcionar una casa confortable en los terrenos de la hacienda para ella, su esposo y sus 2 hijas. En la proximidad permitía que María cumpliera sus deberes como gerente de la casa mientras mantenía su propia familia unida. Ana y Julia, sus hijas, se habían convertido en compañeras inseparables de Sofía, llenando la mansión con energía infantil, que hacía años no existía allí. Aquella mañana de sábado soleada, María estaba en la cocina ayudando a Rosa a preparar un desayuno especial. Era el 9º cumpleaños de Sofía, y habían planeado una pequeña fiesta íntima con algunos niños de la escuela que Sofía finalmente había comenzado a frecuentar hacía 3 meses. Mira cómo cambiaron las cosas, Rosa comentó, mientras decoraba el pastel de chocolate con fresas frescas. Hace 6 meses, aquella niña apenas salía del cuarto. Hoy va a tener una fiesta de verdad con amiguitos, pastel, regalos. Gracias a Dios y gracias a ti, María. No fui solo yo. Rosa, fueron muchas personas trabajando juntas, pero tú fuiste quien no desistió cuando habría sido más fácil dar la espalda. Eso hizo toda la diferencia. La terapia semanal con la doctora Paula Méndez estaba ayudando a Sofía inmensamente. Las pesadillas todavía sucedían ocasionalmente, y había días difíciles cuando algún disparador traía recuerdos dolorosos a la superficie. Pero la niña estaba gradualmente recuperando su infancia robada. Había vuelto a sonreír con facilidad, a jugar sin miedo, a confiar en que las personas a su alrededor no iban a lastimarla. Roberto también había cambiado. El hombre ausente y adicto al trabajo que apenas veía a su hija, se había transformado en un padre presente y atento. Redujo drásticamente sus horas de trabajo, delegó más responsabilidades a gerentes competentes y priorizó estar en casa para cenar todas las noches, ayudar a Sofía con la tarea y simplemente estar disponible cuando ella lo necesitara. María, la voz de Sofía resonó por la casa. ¿Puedes venir aquí? ¿Un minutito? María subió hasta el cuarto de Sofía en el cuarto nuevo, lleno de luz y vida. La niña estaba sentada en su cama, rodeada por Ana y Julia, las 3 trabajando en algún proyecto artístico que involucraba mucha purpurina y papel colorido. ¿Qué necesitas, mi ángel? Estábamos haciendo invitaciones de última hora para la fiesta, Sofía explicó, sus ojos castaños brillando con entusiasmo genuino, y quería hacer una especial para ti. Extendió una tarjeta hecha a mano, cuidadosamente decorada con dibujos de flores y corazones. En el centro, en letras esmeradas de niña, se leían: para mi heroína María, gracias por salvarme, te amo. María sintió un nudo en la garganta, lágrimas amenazando caer. Sofía querida, esto es hermoso, pero sabes que no necesitas agradecerme. Lo haría todo de nuevo sin dudar. Lo sé. Sofía se levantó y abrazó a María con fuerza. Pero quería que supieras que nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí en nunca. Las 3 niñas abrazaron a María juntas, y en ese momento, ella sintió que todo por lo que había pasado, el miedo, la incertidumbre, el riesgo, había valido absolutamente la pena. La fiesta comenzó al mediodía. El jardín fue transformado en un paraíso infantil con decoraciones coloridas, una mesa repleta de dulces y salados, y hasta un pequeño castillo inflable que Roberto había alquilado. 10 niños de la escuela de Sofía comparecieron, algunos tímidos al inicio, pero pronto corriendo y jugando con abandono alegre. María observaba de lejos, su corazón cálido al ver a Sofía en el centro del grupo, riendo mientras jugaba a las atrapadas, su vestido amarillo ondeando.
Mientras corría, era una visión tan diferente de la niña pálida y asustada que conociera 6 meses atrás que parecía casi un milagro. Difícil de creer, ¿verdad? Roberto se aproximó con 2 vasos de jugo de naranja en las manos. Ofreció uno a María, que es la misma niña. Los niños son resilientes. Con amor y seguridad pueden recuperarse de cosas terribles. Todavía tiene un largo camino por delante, Roberto admitió. La doctora Méndez dice que los traumas de Sofía van a necesitar años de trabajo, pero al menos ahora tiene la oportunidad de sanar. Tiene un futuro y tiene un padre que la ama y está presente. Roberto asintió, sus ojos fijos en Sofía. Fallé con ella durante tanto tiempo. Estaba tan perdido en mi propio dolor por la muerte de Livia que no vi el sufrimiento de mi hija justo debajo de mi nariz. Como padre, no sé si algún día podré perdonarme por eso. Sofía ya te perdonó, María dijo gentilmente. Lo veo en el modo en que te mira ahora. Veo cuánto espera ansiosamente que vuelvas del trabajo todos los días. Tal vez sea hora de que te perdones también. Estoy intentando, admitió. Todos los días despierto y hago la promesa de ser el padre que ella merece tener. Y todos los días me voy a dormir sabiendo que todavía tengo mucho que aprender. Pero al menos estoy intentando. La tarde continuó con juegos, risas y eventualmente el momento de cantar el cumpleaños feliz. Sofía sopló las 9 velitas con los ojos cerrados, haciendo un deseo silencioso. Cuando abrió los ojos, buscó a María en la multitud y sonrió una sonrisa pura y genuina que María guardaría para siempre en su corazón. Más tarde, cuando los niños ya se habían ido y el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, María encontró a Sofía sentada sola en el columpio del jardín, mirando al horizonte. ¿Puedo hacerte compañía?, María preguntó. Claro. María se sentó en el columpio al lado, balanceándose suavemente. Fue una fiesta hermosa, ¿verdad? Fue la mejor fiesta de mi vida, Sofía respondió. Después hizo una pausa. En realidad, fue mi primera fiesta de verdad. Cuando Elena estaba aquí, nunca tuve fiestas. Ella decía que no las merecía. Bueno, ahora puedes tener fiestas todos los años, y cada una será mejor que la anterior. Sofía quedó en silencio por un momento, balanceándose lentamente. ¿Sabes qué pedí cuando soplé las velas?, finalmente preguntó. ¿Qué, querida? Pedí que nunca te fueras, que te quedaras aquí para siempre con nosotros. María sintió lágrimas picando sus ojos nuevamente. No voy a ningún lado, mi ángel. Esta es mi casa ahora también. Y tú, Ana, Julia, tu padre, Rosa, todos ustedes son mi familia de verdad. ¿Prometes? Prometo. Sofía se levantó del columpio y subió al regazo de María, acurrucándose en sus brazos como hacía frecuentemente desde que se reencontraron. Para una niña que había sido privada de afecto físico gentil por tanto tiempo, esos momentos de proximidad segura eran esenciales para su sanación. ¿María? La voz de Sofía era pequeña. ¿Crees que mi mamá allá en el cielo está feliz de que me salvaras? María abrazó a Sofía con más fuerza, besando el tope de su cabeza. Tengo certeza absoluta de que sí, querida. Tengo certeza de que tu mamá está orgullosa de la niña fuerte y valiente en que te estás convirtiendo. Y tengo certeza de que ella sabe que eres amada. Extraño a veces, o la idea de ella, porque apenas la recuerdo. Sofía suspiró. Pero tú estás aquí. Y eso me hace sentir segura, siempre. Estaré aquí para ti. Sofía siempre se quedaron allí sentadas mientras el sol terminaba de ponerse, envueltas por el canto de los pájaros y la brisa suave de la noche que se aproximaba. Era un momento de paz perfecta, el tipo de momento que María había aprendido a valorar después de todo lo que habían pasado. En los meses siguientes, la vida en la hacienda Santa Clara estableció una rutina saludable y feliz. Sofía continuaba progresando en la escuela y en la terapia. Roberto vendió parte de los negocios para tener más tiempo con su hija. María y su familia prosperaban, finalmente libres de las preocupaciones financieras que los asombraban antes. Hubo noticias sobre Elena ocasionalmente. Había intentado apelar la sentencia, pero fue negado. Intentó dar entrevistas desde la prisión, alegando ser víctima de una conspiración, pero nadie le creyó, especialmente después de que extractos de su diario fueron hechos públicos. Con el tiempo, se convirtió apenas en un recuerdo desagradable. Un
Capítulo cerrado que nadie tenía interés en revisitar. Un año después del juicio, en un domingo tranquilo, María estaba en el jardín con Rosa cuando vieron un coche desconocido subir por el camino de la hacienda. Una pareja elegante de mediana edad descendió, mirando alrededor con vacilación. ¿Puedo ayudarles? María se aproximó. Esperamos que sí, la mujer dijo, su voz trémula. Mi nombre es Carmen Rodríguez y este es mi esposo Paulon Somos. Éramos amigos cercanos de Livia, la primera esposa del señor Roberto. Perdimos contacto después de que ella falleció, pero leímos sobre el caso en los periódicos y, bueno, queríamos saber cómo estaba Sofía María. Sintió una ola de emoción. Eran personas que habían conocido y amado a la madre de Sofía. Por favor, entren. El señor Roberto y Sofía van a estar muy felices de conocerlos. El reencuentro fue emotivo. Carmen y Paulo trajeron fotografías de Livia, historias sobre ella, recuerdos que Sofía nunca había tenido la oportunidad de conocer. La niña bebió cada palabra, finalmente pudiendo conectarse con la madre que apenas recordaba. Roberto también pareció encontrar algo de paz en aquellas conversaciones, recordando a su difunta esposa con alegría en vez de solo dolor. Livia estaría tan orgullosa de ti, Carmen dijo a Sofía, acariciando sus cabellos. ¿Tan orgullosa de la niña fuerte que eres? Fue un domingo de sanación y conexión, de pasado y presente, entrelazándose de forma saludable. Pasaron más meses, las estaciones cambiaron. Sofía cumplió 10 años, después 11, crecía saludable y feliz, una estudiante dedicada y una amiga leal. Las pesadillas se volvieron raras, las sesiones de terapia menos frecuentes. La cicatriz emocional siempre estaría allí, pero estaba sanando bien. En un día particularmente hermoso de primavera, 3 años después de los eventos que cambiaron todo, María estaba nuevamente en el jardín cuando Sofía, ahora una preadolescente de 12 años, se aproximó. María, necesito contarte algo, dijo, sus ojos brillando con emoción contenida. ¿Qué pasó, querida? Mi papá y yo conversamos mucho últimamente sobre familia, sobre lo que significa, sobre personas que elegimos tener en nuestras vidas. Sofía respiró hondo. Y quería preguntarte, ¿aceptarías ser oficialmente mi madrina? No legalmente, necesariamente, pero en el corazón, porque así es como pienso en ti, como alguien que eligió amarme cuando no tenía obligación ninguna de hacerlo. María sintió lágrimas felices esta vez. Escurrir libremente, Sofía, sería el mayor honor de mi vida. Claro que acepto. Se abrazaron allí en el jardín, bajo el sol cálido de la primavera, rodeadas por flores que florecían y el canto de pájaros. Era un momento de pura alegría, de amor elegido, de familia formada no por sangre, sino por elección y sacrificio. Aquella noche, durante la cena con toda la familia reunida, Roberto, Sofía, María, su esposo, Ana, Julia y hasta Rosa, María miró alrededor de la mesa y sintió gratitud profunda. Había arriesgado todo por una niña que ni siquiera conocía. Había enfrentado sus miedos, desafiado a alguien poderoso, casi perdido todo. Pero al hacerlo, había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado una familia expandida, había ganado el conocimiento de que era capaz de coraje extraordinario, había ganado la certeza de que algunas batallas valen la pena luchar, no importa el costo. Y más importante, le había dado a Sofía algo que ningún dinero podría comprar, en la oportunidad de tener una infancia, de ser amada, de crecer sabiendo que había personas dispuestas a protegerla, no importara qué. Años más tarde, cuando Sofía se graduara de la universidad, haría cuestión de agradecer a María públicamente en su discurso, llamándola la mujer que me enseñó que familia no es solo sobre sangre, sino sobre quién permanece a tu lado cuando todo se desmorona. Pero aquella noche de primavera, sentada a la mesa, rodeada por risas y amor, María simplemente sonrió, sabiendo que había hecho lo correcto en se había convertido en más que una empleada, más que una gerente de casa. Se había convertido en una heroína, no del tipo de los libros o películas, sino del tipo más importante, alguien que ve una injusticia y actúa, alguien que elige el coraje sobre la comodidad, alguien que protege a los vulnerables incluso cuando cuesta todo. Y esa era una historia que valdría la pena contar por generaciones. El sol se puso sobre la hacienda Santa Clara, pero no había más sombras allí, solo luz, amor y la promesa de muchos amaneceres felices aún por venir. Años después,
Sofía adulta retorna para agradecer a la mujer que la salvó y revelar un secreto conmovedor. 15 años después, en una tarde dorada de otoño, María estaba en el mismo jardín donde tantas conversaciones importantes habían sucedido. Ahora tenía cabellos grises y algunas arrugas de sonrisa marcando su rostro, pero sus ojos todavía tenían aquel brillo de determinación que nunca la había abandonado. Un coche se detuvo frente a la casa. Una mujer joven descendió, alta, de cabellos castaños largos y ojos brillantes. Vestía un traje profesional y cargaba un portafolio. María. Sofía corrió hacia ella, y María se levantó para recibirla con los brazos abiertos. Ya no era la niña frágil de 8 años. Era una mujer de 23, fuerte, confiante, radiante. Mi niña. María la abrazó. ¡Qué sorpresa maravillosa! Necesitaba venir a contarte en persona, Sofía dijo, sus ojos brillando de emoción. Finalmente, me aceptaron. ¿Aceptaron? Voy a trabajar en la Fiscalía de Protección a la Infancia. María sintió lágrimas de orgullo. Sofía, eso es maravilloso. Pero hay más. Sofía tomó las manos de María. Me voy a especializar en casos de abuso infantil. Voy a dedicar mi vida a salvar otras niñas como yo fui salvada. Se sentaron juntas en el columpio, como habían hecho tantas veces antes. ¿Sabes qué me di cuenta, María? Sofía dijo. Tú no salvaste solo una vida. Salvaste todas las vidas que yo voy a ayudar de aquí en adelante. Tu acto de coraje se multiplicó en cientos de actos de amor. María sintió su corazón desbordarse. Siempre supe que harías cosas extraordinarias, mi ángel. ¿Lo aprendí de ti? Sofía sonrió. Me enseñaste que una persona común, con coraje extraordinario, puede cambiar el mundo una niña a la vez. Se quedaron allí mientras el sol se ponía, dos mujeres unidas no por sangre, sino por algo mucho más fuerte, el coraje de hacer lo correcto, cuando todos los demás se voltean. Y en algún lugar, en el vasto tejido del universo, las vidas que Sofía salvaría se extendían hacia el futuro como ondas en un estanque, cada una tocada por el coraje de una mujer humilde que se rehusó a permanecer en silencio.